buscáis en internet o información de cómo tomar decisiones en base a distintos análisis de coste, siempre es muy sencillo encontrar distintos métodos de coste, ¿no? Coste variable, coste completo, os hablan de los costes estándar, de la tipología de costes según el comportamiento, fijos, variables, semifijos. Pero lo que sí que a veces a mí me cuesta encontrar, y por eso tenía ganas de dar este webinar, me cuesta encontrar ejemplos concretos, ¿no? De empresas reales que datos en concreto de un estudio no te van a poner, ¿no? Pero al menos una idea, ¿no? Una aproximación a cómo una compañía o bien de bienes de consumo, bienes de bienes de equipo, cómo se está tomando decisiones desde el punto de vista de los costes. Soy licenciado en Dirección de Empresas por la Universidad de La Coruña, tengo un máster en Control de Gestión y a través del instituto estoy certificado como CCA. Actualmente llevo 3 años en Hijos de Rivera, supongo que será más conocida para todos vosotros por la marca Estrella Galicia. De los 4 ejemplos que he aglutinado, 3 están relacionados con el sector de la cerveza, o sea, son ejemplos del día a día en el que estoy involucrado, en decisiones que estoy involucrado. Y un cuarto, es el primero que vamos a ver, es uno de los ejemplos en los que estuve involucrado en la planta de Vesta. Para que veáis que son ejemplos de primera mano, totalmente prácticos y totalmente reales. ¿No? El que no lo conozca, Hijos de Rivera es un fabricante de bebidas, fundamentalmente cerveza. Hay una parte que se dedica a otro tipo de bebidas, como pueden ser vinos, vermús, también tenemos manantiales. El grupo Hijos de Rivera ahora mismo es la 4ª cervecera de España por volumen. En los últimos 10 años hemos quintuplicado el tamaño de la compañía. De momento solo tenemos una planta en toda España. La idea es mantenerla ahí, aunque bueno, ya hay un plan para en un par de años tener una segunda planta en Galicia y no nos queremos diferenciar entre una logística barata, ¿no? Creemos en nuestro producto y desde una sola fábrica sale todo. La contabilidad financiera. La contabilidad financiera es un conjunto de datos, al final normalizados, preparados para una serie de usuarios externos e internos y te dan la visión de cómo está una compañía, de cara a inversores, etc. El matiz que tiene la contabilidad de gestión es que es un set, ¿no? Es un conjunto de datos que no tiene por qué estar normalizado, puede estar normalizado internamente, ¿no? Pero no hay ninguna regla que me diga que yo tengo que montar un modelo de rentabilidad de mi compañía de determinada forma. La Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas define la contabilidad de gestión, la rama de la contabilidad que tiene por objeto la captación, medición y valoración de la circulación interna, así como su racionalización y su control con el fin de suministrar a la organización la información relevante para la toma de decisiones. En el corazón de la contabilidad de gestión ya está lo de las decisiones. El coste me va a dar un valor añadido en el momento que lo use para comparar con otro periodo, en el momento que use para que lo compare con la media de otro producto, y eso me va a ayudar a tomar una decisión, pero el coste como tal calculado, que de por sí pues no tiene valor ninguno, ¿no? Es hincapié a convencernos, ¿no? Como controles, que al final nos tenemos que despegar de esta parte de reporting en la medida de lo posible, claro, y ayudar a las compañías, ayudar a las organizaciones a tomar decisiones. Está claro que nosotros no somos los decisores últimos, pero somos los que ayudamos a incidir, ayudamos a la dirección a que tenga toda la información relevante, a que tenga las previsiones relevantes y ayudarlos a tomar decisiones. Me llevo a mi experiencia, porque las últimas 2 empresas en las que he sido controles son muy distintas, ¿no? Y puedo usar distintos enfoques de mi rol en esas compañías para hacer distintas reflexiones del análisis de costes. Primero, la primera reflexión es: el análisis de costes varía y el enfoque de cómo trata una compañía el coste varía sustancialmente en qué entorno se encuentra esa compañía, qué propósito tiene esa compañía. Mira este ejemplo. En la empresa en la que estaba, una empresa multinacional, si la compañía tiene una presencia mundial en todos los continentes, en las que combina países con costes salariales bajos como China, como India, países de coste medio, ¿no? Como España, Italia, con países de costes salariales altos como Estados Unidos, al final esta presencia tan global que te está dando, ¿no? La compañía al final está enfocada en costes. La compañía lo que quiere es competencia entre las plantas. Nosotros hacíamos un modelo de producto que otra fábrica en Alemania hacía y que otra fábrica en China hacía. ¿Qué alimenta todo esto? Los medidores, que los KPIs principales de esta compañía son enfocados al coste, enfocados a que la misma máquina en distintas plantas que compitan entre ellos, que los operarios de línea hagan un esfuerzo para bajar las horas del estándar, que esa productividad esté baja, que no haya faltantes, que la producción nunca se pare.
Esto es un ejemplo de una compañía liderado totalmente por el enfoque de la operativa. O sea, tengo que hacer un producto barato y que las plantas compitan entre ellas. El control de planta en esta compañía tenía una responsabilidad media porque no estás debajo de una área en concreto, no estás debajo de compras, no estás debajo de mantenimiento. Es un reporting funcional con la gerencia de planta. ¿Y qué pasamos ahora a mi actual empresa? El enfoque es totalmente distinto. Donde tengo la fabricación de mi producto para todo el mundo en una sola planta industrial, en una sola fábrica. Toda mi cerveza sale del mismo centro, ¿no? De este rincón aquí de España. El enfoque operativo, este es un enfoque de posicionamiento. Yo tengo un buen producto, lo posiciono para que ese valor añadido que le doy al producto sea percibido por el cliente y tengo unos costes, evidentemente, pero no es el key de la cuestión, no estoy enfocado a esto. El rol de controller de operaciones en el que estoy ahora mismo es parecido a como se estaba enseñando antes, la diferencia es en medio de un gerente de planta, ¿no? Ese asesoramiento, esa figura de business partner es más directamente con una gerencia de operaciones y con unos responsables de las distintas áreas operativas. Las técnicas de coste, ¿no? Lo que siempre tan manido de la diferencia entre el coste completo y el coste directo. La fundamental ventaja del coste directo es que te está constantemente permitiendo comparación de alternativa. No estás mezclando costes que quizás sean irrelevantes para la decisión. Yo tengo un modelo de una máquina, tengo el diseño final y empiezo a ver en qué planta de mis distintos continentes lo hago. Quiero que se haga en dos zonas distintas, ¿no? Por un tema de balanceo de riesgos de suministro, muchas veces ya no es un tema solo de coste. Ejemplo contrario, modelo de coste completo. Este es el ejemplo, ¿no? De un pack que podéis ver en alimentación de 6 botellas de 25 centilitros. Coste completo en el sentido de no estoy repartiendo todo el coste de la organización, de toda la compañía, pero lo que sí que hago es que todo el área industrial, todo el área involucrada en poner la cerveza en el camión, sí que está imputada al coste del producto, ¿no? Sí que la valoración de existencias tiene ese valor. Son los ingredientes, los embalajes, le llamamos primario y secundario, embalaje la botella, y luego los secundarios de los cartones e incluso también el embalaje del palet. Aquí sí que la mano de obra es una imputación a través de un teórico de horas. Cuando tienes una industria que es por proceso, ¿no? Véase líquidos, véase alimentación, que está constantemente saliendo, es complicado tener un sistema que tú le imputes horas reales, que le notifiques horas a un lote. Es bastante complicado. Ventajas del coste completo. Para mí la ventaja fundamental te permite la comparación con el precio de venta. Me permite fijar el precio de venta. Y otra ventaja que le veo al precio completo es que al final te permite ver una eficiencia por secciones. El producto va pasando por distintas fases y tú tienes al final, con el coste completo, te permite hacer una imputación de costes a las distintas fases. ¿Cómo monto, ¿no? El coste de la cerveza? Tengo una serie de secciones principales en las que el producto pasa por estas fases. Un cereal se mezcla con agua, se cuece, se fermenta X semanas, se madura X semanas, se filtra para quitar impurezas y luego ya se envasa, ¿no? Pasa una línea de envasado y se mete una botella, se mete una lata o se mete un barril. Tengo unos costes de maquinaria, tengo unos costes de mano de obra asociadas a estas líneas y aparte pues tengo unas secciones auxiliares que no tienen un rendimiento directo entre coste y producto. Tengo departamentos de laboratorio, tengo departamentos de mantenimiento pendiente de las máquinas y tengo departamentos de administración y dirección. Aquí la clave de todo esto es cómo repartimos los costes indirectos. Al final es un criterio. Os puedo decir que nosotros tenemos un reparto solidario, hay sistemas solidarios y hay sistemas en los que sí que la unidad de esfuerzo es muy clara y se reparte al producto. Tenemos un sistema súper maduro para esto que es SAP y nos permite hacer repartos con distintos y muchísimos criterios diferentes. Un ejemplo también muy real y es un ejemplo de acciones de logística, la cerveza de bodega. La cerveza de bodega, a nivel logístico, ¿cuánto nos costaría el eurolitro de ser disruptivos y hacerlo por primera vez en Baleares? Evidentemente hay que hacerlo a través de un ferry. Primero se quería ver si había un gran diferencial entre contratar un servicio para llevar la cerveza en tanques o hacerlo nosotros desde nuestras cisternas, que el conductor monte en un ferry y que se baje en Palma, ¿no? Y que desde Palma distribuya a los distintos detallistas que podían tener en la isla. Estamos planteando una proyección de a 2 años, 21 y 22. En 2 años nos estaban planteando que en el primer año serían capaces de vender 100.000 litros y en el segundo 200.000 litros y lo que estábamos aquí reflejando eran 3 opciones distintas, ¿vale? En cada año. La primera opción era que yo contratara un transporte, llenara los tanques con cerveza y ese transporte me dejara la cerveza en las islas y yo luego con un tercero distribuiría esa cerveza a los distintos clientes. Opción 2,
que yo con mi cisterna que tengo en propiedad, yo llevo la cisterna hasta Denia, yo la monto en el ferry, me gasto en el ferry, mi conductor, que es empleado mío, distribuye la cerveza por los clientes que tenga y vuelve. Y luego había una tercera opción que se abrió, como Estrella Galicia tendría un almacén propio y tendría un empleado en la isla que estaría repartiendo esa cerveza. ¿Cuál es la clave de estos estudios que últimamente estamos haciendo en logística? La clave es que los costes fijos, como alguno dice, nunca son fijos de todo. Yo tengo una estructura de camioncitos de estos que llevo la cerveza de bodega, vale, es un coste fijo, pero realmente ¿qué es? Un coste semifijo, porque a medida que venda más, voy a ir necesitando más cisternas, ¿no? La clave es ese equilibrio, ¿no? En el momento que el eurolitro, al aumentar la producción, no siempre va a ser más barato. De las tres opciones, lo que ya era evidente es que iba a sale más barato, 1,25 sale más barato que llevarlo en nuestra cisterna. Para mí fundamental narrativa, crear una narrativa con los datos. O sea, todo el mundo, todos hacemos PowerPoints y al final siempre están soportados por una serie de datos, pero para mí es fundamental que un buen controller tenga comunicación y que sepa darle un giro narrativo a los datos. Cada uno tiene más o menos habilidades de comunicación y eso se va trabajando. O sea, bueno, fundamental, la presentación y los datos. Adaptarlo a la audiencia. Tienes que ser ejecutivo, tienes que ir al mensaje y adaptar siempre a la audiencia. Yo creo que hay que mantener siempre un equilibrio entre el diseño y la funcionalidad, ¿no? No porque sea un cálculo sencillo es un cálculo no válido. O sea, muchas veces los cálculos de servilleta de la cuenta de la vieja son más válidos que echarte horas y horas haciendo un cálculo, porque al final vas a llegar casi a lo mismo para tomar una decisión. Fundamental para mí, equilibrio entre diseño y funcionalidad. Las proyecciones son para equivocarse. El que haga una proyección plurianual de 10 años con una venta estimada, etcétera, y que piense que no se va a equivocar, pues ya os digo que vamos, es como lo de un presupuesto. Un presupuesto se hace para equivocarse. Todos nos hemos encontrado en nuestra vida momentos en los que dices, ya he analizado el 80, no, analizado el 20, me da el 80% de los resultados, no aporta. Marginalmente no me aporta nada gastar más tiempo con esto. Pues fundamental. Tenemos que optimizar nuestro tiempo y aplicar la regla de Pareto, fundamental. Lo que es coyuntural de lo que es estructural. Es un poco como ligando la narrativa, ¿no? Los datos al final es muy distinto dar datos de una forma u otra. Cuando das una variación, a mí me pasa en las desviaciones de precio, por ejemplo, de los cereales, cuando das el reporting o estás explicando una desviación, no tiene nada que ver cuando algo es coyuntural, ¿no? Pues oye, es que la malta por una cosecha mala hasta las entregas de marzo son caras, es algo coyuntural, pero hacia final de año se va a corregir y va a ir en línea con el presupuesto. O sea, es eso, manejar los mensajes, y hay adjetivos que son contundentes, y lo de que algo es coyuntural o algo es estructural para mí es una de las mayores lecciones a la hora de explicar análisis de costes.